Cordial saludo, profesor. En esta oportunidad voy a exponer el problema 6 del examen parcial. Empezamos con el inciso A. Para esta parte empecé colocando en el canal 1 la señal FET, lo cual sería la señal modulante, y en el canal 2 puse la señal portadora. Uso la función de multiplicar canales para obtener así nuestra función modulada. Podemos ver que coincide con lo que está en el script de MATLAB. Y para ver el patrón XY, lo que tengo que hacer es configurar de tal manera que en el canal 1 esté nuestra fórmula de la señal ya modulada y en el canal 2 esté la señal modulante. Y es así que podemos observar el patrón XY, y en el espectro de la frecuencia lo que vendría a ser la frecuencia de muestreo, y así podemos ver el 9000, el 11000 y los dos otros picos que están entre esos dos valores. Ya terminamos con la modulación, ahora procederemos con la demodulación. El proceso consiste en multiplicar por un oscilador local de regla de correspondencia parecida a nuestra portadora, pero tiene una fase, la cual va a ser 0 en la sincronización perfecta y va a sumir 18 en el caso con errores. Después se pasa por un filtro de pasabandas y así obtenemos nuestra señal original recuperada. Debido a limitaciones de software, introducimos manualmente en el canal 1 el producto anterior mencionado, y es así que obtenemos nuestra señal de detección. Ahora tenemos que aplicar nuestro filtro de pasabajas, que debe ser al menos de 1000 Hz. Según lo que nos dice el problema, debería estar alrededor de 1120 Hz al reemplazar mi código. Cabe resaltar que a medida que definimos la frecuencia de corte correcta para nuestro filtro de pasabajas, el desfase que se ve en la imagen va haciéndose nulo y coincide con nuestra sincronización perfecta. Al final determinamos que nuestra frecuencia de corte es 1170 Hz. De esta forma comparamos nuestra señal recuperada, que es la de verde, con la señal original, que es la de rojo. Vamos a observar que son prácticamente iguales cuando escalamos correctamente la amplitud. Para la sincronización con error vamos a modificar nuestra expresión matemática en el canal 1 de tal forma que podamos agregar los 10 Hz de frecuencia, al igual que el valor de desfase que mencionamos al principio del oscilador local. Empezamos por modificar el desfase. Observamos que a medida que cambiamos este valor existe un desfase con la señal recuperada, al igual que una distorsión en la amplitud. Recordemos que la línea roja representa la señal original sin pasar por el proceso de modulación. Ahora, para el error de fase, debido a cómo funciona el software, tenemos que multiplicar el W por 1.0001 para simular un error de frecuencia de 10 Hz. Y así sucesivamente para 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz. Observamos que a medida que este valor incrementa, la amplitud de la señal recuperada oscila con mayor rapidez. En síntesis, podemos decir que cuando hay errores de frecuencia o de fase, la señal recuperada no es muy fiel a la señal original. Este tipo de modulación es más simple cuando se quiere recuperar la señal. La fórmula de la modulación está dada por lo que se ve en la imagen. Solo tenemos que calcular la amplitud de la portadora, que está dada en base al índice de modulación, y la amplitud máxima de la señal original. Una vez hallado la amplitud de la portadora, reemplazamos en el canal 1 nuestra fórmula de señal modulada, y en el canal 2 ponemos la señal modulante, o sea la señal original, para hallar el patrón XY y el espectro de la frecuencia. Así observamos la forma de onda de la señal modulada. También tenemos la señal portadora canal 2 como comparación. Ahora procedemos con la demodulación. Para la demodulación se necesita el uso de un detector envolvente y un filtro de pasabajos. En este caso en particular, el detector envolvente consiste en un proceso de rectificación que básicamente es sacar el valor absoluto a la señal modulada. Desafortunadamente el osciloscopio no tiene esta opción, así que nos vemos obligados a hacer la demodulación en MATLAB.
De todas maneras, intenté aplicar el filtro de pasabajas a la señal sin el proceso de rectificación. Como podrán observar a continuación, la señal recuperada no es para nada fiel a la señal original, por lo que tenemos que proceder con MATLAB. El código en MATLAB se encuentra a detalle en el archivo PDF de este trabajo y tenemos dos códigos, uno es para la sincronización perfecta y el otro para el error de fase y de frecuencia. Acá podemos observar lo que es la señal de detección y la señal de modulada en sí, o sea la señal recuperada. Podemos observar que hay un ligero desfase en la señal recuperada y esto se debe más que nada a la imprecisión de MATLAB al aplicar el filtro de pasabajas. No se debe al detector de envolvente en sí. Para la demodulación con error, primero empezamos con un error de desfase, después con un error de frecuencia de 10 Hz y por último con un error con ambos. Podemos observar de que la forma de la señal recuperada se mantiene relativamente fiel a la señal original, pero sí existen distorsiones de amplitud y obviamente un desfase. Por último, para el inciso C, empezamos con la comparación de ambos métodos. En el caso de la DSB-SC, según los experimentos, podemos observar que cuando existe una sincronización perfecta, la recuperación de la señal es muy fiel a la original. Sin embargo, cuando consideramos errores de frecuencia o un desfase en el oscilador local, se causan distorsiones significativas en la señal recuperada, ya sea una distorsión de amplitud, un desfase o incluso la forma de la señal cambia. En el caso del DSB-LC, lamentablemente debido a la limitación del osciloscopio no pudimos recuperar la señal en esta herramienta virtual. Sin embargo, sospecho de que un osciloscopio real, un osciloscopio físico, cuando se trata de una sincronización perfecta, los resultados hubieran sido muy parecidos al anterior método DSB-SC. Sin embargo, en base a nuestros resultados de MATLAB, sí concluimos de que cuando hay errores de frecuencia y desfases, este método tiene una mayor tolerancia. Si bien va a haber distorsiones en la amplitud y el desfase de la señal recuperada, esta va a ser relativamente fiel a la señal original en comparación al anterior método. Podemos decir de que la modulación DSB-SC ofrece una mejor recuperación cuando estamos tratando con casos sincronizados, pero esto requiere mayor complejidad, es más eficiente en términos de ancho de banda y potencia. Sin embargo, para los casos en los que existan errores de frecuencia y desfase, que sería algo usual en casos prácticos, sería mejor el DSB-LC, ya que tiene una mayor tolerancia a estos errores. Estas conclusiones están en base a nuestros experimentos en MATLAB también. Si hubieran sido ambos en el osciloscopio, tal vez el resultado hubiera sido diferente. Eso sería todo, profesor. Gracias por ver mi trabajo. Hasta la vista.